a este quinto encuentro de la Escuela del Discipulado Misionero, en el curso que estamos trabajando en este momento, el curso que se llama Respondiendo a mi llamado de discípulo, Evangelio de San Mateo. Vamos a trabajar hoy el tema número 6 de nuestras cartillas. Los que las tienen en su casa pueden irla siguiendo, que tiene como título Llamados con una misión. Vamos a trabajar el texto guía, va a ser el capítulo 10, versículos 1 y siguiente del Evangelio de San Mateo. Vamos a mirar qué elementos nos da este texto en nuestro caminar de discipulado, viendo dos elementos. Primero, identificando los nombres de los misioneros o de los apóstoles de Jesús, los misioneros que Jesús envía, que en este caso son los 12 apóstoles, y en un segundo momento veremos qué características tiene la misión, cómo hacer misión, dónde hacer misión, el contenido del mensaje misionero. Esto viendo algunos elementos de la misión. Sin más, y con todo el espíritu puesto para seguir creciendo en nuestra tarea de ser discípulos misioneros, los invito entonces a que iniciemos este encuentro. Voy a permitirme leer los primeros versículos de esta perícopa, de este fragmento, que los encontramos en el capítulo 10, versículos del 1 al 4. Ahí nos van a hablar de los nombres de los 12 apóstoles para tratar de descubrir qué elementos nos puede brindar esto. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, el hijo del Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. El evangelista Mateo se esfuerza por hacer una lista de los 12 más cercanos. Aquí aparecen con el término de discípulos. No utiliza el término apóstoles en este apartado. Pero vamos a mirar algo interesante. De los 12 apóstoles, hay unos que son extranjeros, hay otros que son judíos, hay unos que son de corte un poco más revolucionario y revoltoso, hay otros que son de corte un poco más pacífico, ¿ya? Son diferentes. Jesús logra unir a un grupo de diferentes personas, ¿sí? No es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo. Hay diferentes nombres, ¿sí? Por ejemplo, hay 3 de nombre griego. Hay publicanos, ¿sí? Los publicanos son judíos que apoyaban al Imperio Romano. Y hay celotes. Los celotes eran un grupo de la época de Jesús que querían acabar con el Imperio Romano, con el poder del Imperio Romano sobre Jerusalén, sobre Israel, pero de una manera violenta, de una manera bélica. Usaban armas y cosas de esas, ¿sí? Eran un grupo de revoltosos. Hay pobres y hay ricos, ¿sí? Hay pobres y hay ricos. Hay pescadores, ¿ya? Por ejemplo, Simón y Andrés eran pescadores, pero Santiago y Juan, que también practicaban el oficio de la pesca,
lo hacían de una forma más tecnificada. Algunos historiadores dicen que quizás pertenecían a alguna empresa o algún tipo de industria. También hoy en nuestra iglesia Jesús nos sigue llamando a nosotros con diferentes cualidades, con diferentes estilos de vida, con diferentes formas de vivir nuestra fe. Esto lo que muestra es que Jesús nos llama a todos, que Jesús nos invita para que sigamos creciendo y uniéndonos en comunidad en su nombre. Somos diferentes, dirá San Pablo, como el cuerpo tiene diferentes miembros, pero Cristo es nuestra cabeza. Es interesante descubrir cómo los apóstoles no son hombres santos, tienen sus falencias, tienen sus dolencias, no son perfectos, pero en el amor Cristo los va perfeccionando. Si nos ponemos a mirar, el mejor amigo, que era Pedro, lo negó en el momento decisivo. Uno de los que él más confiaba era en Judas, porque Judas era el que manejaba la plata del grupo. Judas, la plata uno se la da a alguien en quien uno confía mucho. Y todos saben lo que pasó con Judas, pues que lo traicionó. Ahí explican que lo traicionó. Habían celotes que eran belicosos, violentos, y habían otros más de corte de paz, ¿sí? Y pacifistas. Pero Jesús nos une a todos, y así como pudo unir a un grupo de hombres diferentes, hoy en la iglesia sigue llamando a hombres y a mujeres con diferentes condiciones para que hagamos una misión. Vamos a ver ahora en qué consiste esa misión. Los versículos siguientes van a hablar de ese elemento misionero. En mi Biblia, este fragmento que sigue se llama Proclamación del Reino Cercano. Y vamos a mirar del versículo entonces 5 al 20, cómo nos va a ir iluminando en esta intención de ser discípulos misioneros. ¿Cómo hacer la misión? ¿Dónde hacerla? Miren, el versículo 5 y 6 nos explica dónde hacerla. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes indicaciones: no transiten por regiones de paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a buscar de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Una indicación: no vayan a lugares de extranjeros. Los paganos son extranjeros. Samaria es una región extranjera. Vayan a las ovejas del pueblo de Israel. Pareciera que Jesús da una indicación centrada en el pueblo, ¿sí? Centrada en los israelitas, en el pueblo de la alianza. Pero esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 28 del mismo Evangelio de San Mateo, Jesús manda a los discípulos, pero ahí sí les dice: vayan a todas las naciones. Seguramente Él se da cuenta a lo largo de su misión en esta tierra que los israelitas no lo van a aceptar tan fácil, primero. En un segundo punto de vista, Él va a ir descubriendo que su misión es para todo el mundo, no solamente para los del pueblo de Israel. Y se me viene aquí a la cabeza el fragmento hermoso del encuentro que Jesús tiene con la cananea, la mujer que le pide que libera a su hija que está siendo atormentada por un demonio. Una cananea es una extranjera, y Jesús le dice que no está bien que el pan que es para los hijos se lo den a los perros. No sé si recuerdan esa escena, una de las respuestas más fuertes para mí que Jesús da en el Evangelio a una persona que le pide ayuda. Pero la fe de esta mujer lo conmueve, y por qué no decirlo, lo ayuda a transformarse también en su visión. Y es que hasta los perritos tienen derecho de comer de las migajas que le caen de las mesas de los amos, dice esta mujer con fe. Jesús seguramente va transformándose también en su pensar.
a través de las condiciones, de los encuentros con otras personas. Luego cuenta la parábola del buen samaritano, ¿sí?, que es una experiencia de cómo un extranjero puede hacer el bien. No nos asustemos entonces por el lugar. En este fragmento Jesús manda a ir a las ovejas perdidas de Israel, pero posteriormente va a mandar a ir a todo el mundo. Y esa es la misión que tenemos hoy, ir a todo el mundo. Ahora, Él no habla de ir a los buenos, Él habla de ir a los perdidos. Recuerden, en encuentros anteriores hemos hablado cuando Jesús dice que los que necesitan médico son los enfermos, nunca los sanos. ¿A dónde ir entonces? Jesús manda a las ovejas perdidas. Acá habla de Israel, en el capítulo 28 va a hablar de todo el mundo. Veamos qué dice el versículo 7 y 8. Vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratis lo han recibido, entréguenlo gratis. El versículo 7 y 8 ya nos va a decir el contenido del mensaje y cómo anunciarlo. Primero, anuncien que el reino de Dios está llegando. Anuncien que el reino de Dios está llegando. De hecho, el término que aparece aquí en Mateo es el reino de los cielos. Este término voy a aprovechar para aclararlo. El reino de los cielos, el reino de Dios, es el centro de la proclamación de los evangelios sinópticos. Mostrar cómo está aquí cerca, cómo está en Jesús. En Lucas y en Marcos, que son los otros dos evangelios sinópticos, los evangelios sinópticos, recuerden, son los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es evangelio sinóptico. En Mateo, Marcos y Lucas, el centro de la predicación de estos evangelios es anunciar el reino de Dios o el reino de los cielos. En Mateo hay un cambio en el lenguaje. Mateo va a utilizar mucho el término reino de los cielos. En Lucas y en Marcos va a aparecer reino de Dios. ¿Por qué va a cambiar esto? Este lenguaje, este término cielo por Dios. Es la misma realidad que se está expresando. Lo que quiere Mateo es no ser motivo de escándalo. ¿Por qué digo que no ser escándalo? Porque recordemos que el evangelio de San Mateo es un evangelio escrito para un grupo de judíos que se quieren convertir al cristianismo. Y para los judíos mencionar a Dios no es permitido. Es un crimen, es un pecado pronunciar el nombre de Dios. Entonces Mateo, para no ser escándalo, para que su evangelio sea aceptado, cambia el término reino de Dios, que está en los otros evangelios. Seguramente fue el que Jesús usó, porque recuerden que Jesús también fue escándalo. Cambiar el término reino de Dios por reino de los cielos. Pero nos enseñan una realidad, y es que el reino de los cielos se vive aquí y ahora. ¿Por qué cambiarlo? Pues primero para que el que lo lea siendo judío pueda leerlo sin escandalizarse. Y segundo, porque para los judíos el lugar donde vive Dios es el cielo. No hay otras razones. Pero el contenido teológico y el mensaje es el mismo. Hablar del reino de los cielos y hablar del reino de Dios va a ser para nosotros lo mismo. Nos enseña una cosa, o Jesús quiere que los apóstoles enseñen una cosa, y es que el reino de Dios se construye aquí y ahora. Ese término reino de los cielos nos ha hecho daño a algunos, porque creemos que el reino de los cielos es cuando yo me muero, me salen como unas alitas y me voy para el cielo. Allá voy a estar bien, en paz, en amor, en alegría. No, Jesús nos enseña el mensaje mío, el mensaje cristiano, el mensaje
que vengo a traerles se construye aquí y ahora. El proyecto de Jesús, que es el reino de los cielos, lo construimos ya. Por eso Él dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, ¿sí? Para mostrar cómo yo, en mi rol de discípulo misionero, cómo yo, en mi rol de fe de cristiano, construyo el proyecto de Jesús acá. Es mucho más difícil construirlo aquí que pensar que lo construyo cuando estoy muerto y me voy para el cielo, que mi alma está en el cielo con los ángeles. No, es más fácil pensar en eso. Es más complejo pensar que lo construimos aquí y ahora. Finalizando con una expresión, gratis lo dieron, entréguenlo también gratis. Una expresión que nos ayuda a comprender una novedad del reino de la propuesta de Jesús, y es que no se cobra. Por eso Él se enoja con los mercaderes, recuerden, y los expulsa del templo, porque es algo que se va a dar gratis. El proyecto cristiano se da gratis, porque el reino de Dios es para todos, no hay que cobrarlo. Jesús entonces en estos versículos, el 7 y el 8, nos va dando pistas de cómo anunciar y de qué anunciar. Anunciarlo gratis, anunciarlo con las acciones y anunciar el reino de los cielos, que ya está cerca. Aquí nos va a dar otras pistas en el versículo 9 y 10. No lleven oro ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni morral para el camino, ni lleven 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero tiene derecho a su sustento. Una cosa es que sea gratis y la otra cosa es que no tengamos derecho al sustento. Por esa razón, nosotros los cristianos diezmamos, es un deber. Y con el diezmo se cumplen 2 funciones. Se sostiene el templo, el culto, pero también el ministro. Una cosa es cuando se cobra por un sacramento, una cosa es cuando se vienen a cobrar, se quieren cobrar por las cosas sagradas. Ahí estaría faltando a la indicación de Jesús de darlo gratis. De hecho, eso es un crimen que se comete desde la antigüedad. En los Hechos de los Apóstoles está el famoso Simón el mago, que le quiere pagar a los apóstoles, a Pedro, para que le imponga las manos y le enseñe a hacer esos signos que ellos hacen. Y como él quería cobrar por eso, los apóstoles no quisieron hacerlo. Desde esa época se conoce a la práctica de cobrar por lo sagrado como simonía. Y es un crimen, es un pecado, si lo queremos llamar así. Pero el mismo Jesús dice, tienen derecho, el que trabaja tiene derecho a su pago, a su sustento. Los apóstoles trabajan por el reino, la comunidad debe sustentar y sostenerá a los apóstoles. Y es algo que pasa hoy, ¿sí? Con nuestro aporte se sostiene, no solamente el culto, el templo y las cosas sagradas, sino que sostenemos a nuestros ministros. Ellos trabajan por el reino. En el versículo 12 y 13 nos da otras indicaciones. Al entrar en la casa, saluden, y si lo merecen, la paz y su saludo permanecerá con ellos. Si no, regresará a ustedes. Deseen la paz. Ese es el saludo típico de un cristiano. Un discípulo misionero es discípulo misionero para desear la paz. Cuando ustedes lleguen a un sitio, deseen la paz. Pero es que somos muy buenos para desearle el mal, ¿no? Para maldecir. Somos muy buenos para desear el mal. No, ustedes bendigan. El discípulo misionero bendice. ¿Quieren ser buenos discípulos misioneros? Deseen la paz. Si no lo reciben ni escuchan su mensaje, salgan de la casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio será más llevadero
para Sodoma y Gomorra que para este pueblo. Ustedes desean la paz, si no los atienden, la paz vuelve a ustedes. Es muy bonito el mensaje de Jesús. El discípulo misionero no se atormenta su existencia con rencores, con egoísmos, con envidias, con rencillas. Veamos el encuentro pasado que el discípulo misionero es alegre. Ustedes deben ser alegres, y aparte de ser alegres deben ser de paz, y así poder anunciar el mensaje de Jesús en un tono de alegría y de paz. Anunciar que el reino de los cielos se construye aquí y ahora. ¿Y cómo lo anuncian? Con su propia existencia. Que el Señor les dé la fuerza para cumplir esto. Van a poder leer estos versículos, el capítulo 10, del versículo 10, 1 al 20, para que vayan ustedes entendiendo la clave del discipulado misionero, que no es una tarea fácil. El mismo Jesús dice en el versículo 16 al 20 cómo los van a perseguir, cuando dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Serán llevados por mi causa ante los gobernadores y los reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo hablarán ni de qué dirán. Dios mismo les sugerirá en ese momento lo que tienen que decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre el que hable por ustedes. Hace una última advertencia, y es que no va a ser fácil, que los van a perseguir, pero con esa advertencia viene un consejo, y es que no se preocupen, que Dios los someterá. En este momentico pienso en Esteban, el protomártir. Proto es primero, el primer mártir es Esteban. En el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles está su martirio, su muerte. Y hay una expresión hermosa, dice que cuando él estaba en juicio, se le abrió los cielos, el Espíritu de Dios lo poseyó y él habló a través de Esteban. El Espíritu fue el que habla a través de Esteban. Se cumple lo que Jesús promete. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Los van a perseguir? Sí, mis queridos discípulos misioneros. En la antigüedad, a los primeros cristianos los perseguían de una manera, hoy nos persiguen a nosotros de otra. Pero el Espíritu de Dios nos acompañará siempre. Que ese mismo Espíritu los guíe y los guarde para que puedan dar testimonio de fe y de amor, y con sus vidas puedan construir el reino de los cielos, aquí y ahora.